Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Pieschi? ¿Y qué día para decir qué le digo realmente? ¿Eh? ¿Qué te digo de la temperatura que está haciendo? ¿Qué querés que te diga, mi amor? ¿Qué le digo que está en sus dos acepciones? Una de las mismas como programa que tiene que ver con ¿qué le digo? ¿De qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Cuáles salen nuestros entrevistados? Justamente es el momento de pensar por nosotros, de sentir por nosotros, de preguntarnos qué pasa con lo que está pasando por nosotros mismos. Entonces te proponemos ese ¿qué le digo? ¿Qué le digo a uno mismo primero? Y después ¿qué le digo a un otro? ¿Qué le digo? Y como me trato a mí, sin lugar a dudas, tener en cuenta de cómo estoy tratando a un otro en el decir, porque las palabras tienen su valor, como siempre te digo, las palabras tienen su impronta, las palabras tienen su peso, las palabras acarician o las palabras hieren. Por eso es qué nos decimos, porque también en qué nos decimos está cómo nos tratamos. Y cómo nos tratamos es como también hablamos con un otro. Y siempre decimos que la culpa no es del conflicto, sino que la culpa en realidad, o la responsabilidad, a mí no me gusta tanto la palabra culpa, echar las culpas es lo más común. La responsabilidad está en dialogar en torno a ello, en hablarlo, en comunicarlo, en tener un ida y vuelta, en reconocernos a nosotros y reconocer a un otro. Y a través de las entrevistas nos dicen algo. Y esas entrevistas hacen que cada uno pueda sacar sus conclusiones. Por eso es que aquí estamos haciendo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? En esta tarde, de 16 a 17, en donde te la debo. Mira, ahora te voy a decir, pero lo que viene, porque lo de hoy ya está. Ya estaría, superamos todos los parámetros. Ahora te voy a contar. Pero ¿qué le digo con Alejandra Pieschi? ¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Sí. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a esto? ¿Qué le digo a lo que hay? ¿Qué le digo a Alejandra Pieschi? Y vamos a decirte, ahora sí nos toca. Aparte del Servicio Meteorológico Nacional, tenemos grandes novedades. Vamos a empezar por las noticias. Primero, hemos aumentado la potencia, así que vos nos estás sintonizando en FM 94.9. Usted, Daniel, ¿escuchó cómo hemos aumentado la potencia? Un bocato di cardinale, me dice. Porque lo que hizo ayer Dani es todo el recorrido, desde que toma colectivo, tren y demás, hasta su casa escuchando la radio. ¿La pudo escuchar bien? Ah, muy bien. Muy bien, eso significa que vos vas a poder escucharla en Capital, Zona Norte, Zona Sur a través de FM 94.9, sí, FM 94.9. Y obviamente allí estamos nosotros en el dial, si nos querés escuchar, en la 94.9. En esta la fusión del año, ¿con qué? Con Radio Cristal, FM 94.9, y a partir de ahí te digo que podés ingresar en la plataforma www.fmradiocristal.com.ar, www.fmradiocristal.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y en la plataforma nos podés ver en vivo, nos podés escuchar en vivo, podés tener un portal de noticias, podés tener las redes propias, se vienen las trivias con los juegos, pero una cosa fantástica, realmente para disfrutar. Y cuando decimos redes propias, vamos con ello, porque tiene que ver con lo que acontece. Si querés seguirnos en Instagram, es @FM Radio Cristal 94.9, @FM Radio Cristal 94.9. Sí, muy bien. Radio Cristal 94.9, estamos en la fusión del año. Reitero Instagram porque realmente se mueve muy bien, FM Radio Cristal 94.9. Si no, vos me podés decir, y Ale, dejé el pajarito por la X. Y todo pasa.
en esta vida. FM-Radio Cristal, FM-Radio Cristal. Y si no, también tenés la posibilidad de ingresar al Facebook, porque muchas personas me dicen, yo mantengo el Facebook, Ale, y me parece muy bien. Radio Cristal también te podés sumar. Y después, lo más interesante es la plataforma, porque nos escuchan en cualquier momento, porque finalizan los programas y se suben a la tardecita noche. Y ahí es como te pasa con una película, y decís, no, la película no hice tiempo a verla en un canal, entonces después me ocupo de ver la serie, que eso es lo que está pasando a nivel rating y a nivel share. Es lo que pasa, uno lo escucha en el momento que puede, y eso es YouTube, y ahí ingresás en la lupita Radio Cristal 94.9, Radio Cristal 94.9, allí estamos presentes. Pero ahora también podés descargar nuestra app, tenemos app, así que en tu celular cliqueas y ya estamos. Descarga esa, tu app, nuestra app, la app de Radio Cristal, FM Radio Cristal se encuentra y vos la descargás, y yo ya la estoy viendo, por ejemplo, Radio FM Cristal nos encontrás, así que descargá la app, descargala, que podés tenernos en un toque. Así es, porque simplemente en un toque vos nos podés tener. Y luego llega el momento de decirte ahora sí, el Servicio Meteorológico Nacional. Yo te voy a comentar algo, para que lo sepas. A las 11 de la mañana hizo 38 grados 3 de sensación térmica. ¿Para qué te voy a decir ahora? No tendría demasiado sentido. Estamos con una humedad del 54%, con una presión de 1007.8 hectopascales, con un viento noreste a 7 kilómetros por hora, la visibilidad de 10 kilómetros, y si a las 11 teníamos 38 grados 3, te digo que la máxima era de 35. La cumplimos. Muy bien. Vamos a decir que día de hoy ya el cielo se está tornando. Creo que se van a venir las tormentas en cualquier momento. Tormentas aisladas vamos a tener durante todo el día. Y te digo, de un 40 a un 70% tormentas. Así que todo el día de hoy de tormentas. Eso lo que va a generar es que mañana viernes vamos a tener una mínima de 25, una máxima de 32, todo el día con tormentas aisladas. Ya descienden de un 10 a un 40% la probabilidad, es decir, en estos momentos estamos teniendo la más alta probabilidad. Llueve, mis amores, lluvia, mis amores, eso es lo que está aconteciendo. 10 a 40% mañana, así que mañana todo el día tormentas aisladas. El día sábado, una mínima de 25, una máxima de 30, tormentas aisladas, es decir, desde hoy hasta el sábado, todos los días tormentas aisladas. Muy bien. Qué bueno también para los lugares de cosecha, porque es muy, pero muy necesario las lluvias, independientemente de por el calor que estamos pasando. Voy con el domingo, que ahí sí ya se restablece mayormente nublado, con una mínima de 23, máxima de 30. Pero lo más lindo es que el lunes va a estar mayormente nublado, con una mínima de 23 y una máxima de 29. Extraordinario. Y escuchen el martes, una mínima de 17 y una máxima de 25. ¿Cuánto hace que no decíamos mínima de 17, máxima de 25? Pero Dios, el martes y luego el día miércoles mínima de 17, máxima de 25. Bueno, para aquellos que se toman el fin de semana largo, por lo menos vamos a decir que el sábado da tormentas aisladas. El domingo da ya mayormente nublado. Y el día lunes y martes va a estar mayormente nublado con un descenso de la temperatura. Que donde vayas igualmente lo vas a disfrutar, ¿verdad? Y obviamente que ahora llega un momento. Y si hablamos de ese momento, estamos hablando de el momento www.visiondesarrollista.org. El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo? Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
En ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi, aquí estamos. Y en el día de la fecha, como siempre y desde siempre, vamos a tenerlo primero, siempre lo anuncio a él, que tiene que ver con codirector y editor general de Visión Desarrollista. Siempre lo leo porque a veces le dije coeditor, director, una cosa fantástica. Lo he denominado de tantas formas a él. Y en estos momentos sé que él se encuentra en Nueva York. Yo lo único que les voy a decir es ingresen a www.visiondesarrollista.org, porque es un portal que no podés dejar de leerlo. Es uno de los portales realmente para mí con notas periodísticas de excelencia y de vanguardia. No dicen lo que dicen todos los medios, y en eso se diferencia www.visiondesarrollista.org. Chapó para todos ellos. Y dentro de ello estamos con lo que te dije: codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista. Desde Nueva York, Estados Unidos, estamos con él, con Francisco Pachi, como quieras denominarlo, yo lo denomino de todas, Uranga. Hola, ¿cómo estás, Pachi? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo te va? Pero bien, muy bien. Aquí estamos. Nosotros estuvimos con una temperatura amplia que ha superado los 40 grados, 43, 45. Lo que te puedo decir es que las lluvias se hacen presentes. Y ni hablar a partir de mañana, hoy ya presentes. Es más, vamos a decir que vamos a tener viernes, sábado y recién el domingo desde hoy, viernes, sábado, lluvias todos estos días. Así que, y después ya viene un descenso. Vos podés creer que de los 43, 45 explotaba la sensación térmica. Vamos a decirte algo, mi querido Pachi. El día martes, lunes ya se va a preparar, pero el martes fundamentalmente vamos a tener una mínima de 17. Es fantástico para nosotros tocar el cielo con las manos. ¿Ustedes en Nueva York cuál es la temperatura parámetro que hace? Y hay unos 10 grados, lo que ya está súper bien para esta época. Re bien allá. Calor. Sí. Es más, me estaba diciendo una señora hoy que vive en el mismo edificio que yo, que tiene a 2 de sus hijas en España. Me están diciendo que es invierno en estos momentos, o correspondería hacerlo en España, y está haciendo calor, me decía la señora. Y le digo, bueno, la verdad es que el medio ambiente nos está diciendo un montón de cosas. Pero ahora vamos con nuestro invitado de lujo del día de la fecha. Él es político, desarrollista, productor agropecuario, abogado, fue diputado de la Nación en el periodo 2017-2021, y vamos a decir que siente un gran amor, porque vos ingresás a cualquiera de sus redes y es yo, el corazoncito, amo San Luis. Estamos hablando de él, de Karim Aloume. ¿Cómo estás, Karim? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Los saludo y saludo a toda esa audiencia. Es un gusto hablar con ustedes. No, el placer es nuestro, Karim. Verdaderamente un lujazo tenerte en nuestro programa. Y le voy a dar la posibilidad, porque después yo empiezo a devorar a los entrevistados y no paro. Entonces le voy a dar la posibilidad a Pachi que haga la primera de las preguntas. Vamos, Pachi. Bueno, Karim, primero, gracias por tu tiempo. La verdad que esta semana, una de las cosas que evidentemente, están pasando muchas cosas en el Congreso, entonces me interesaba entender un poco por tu experiencia y tu punto de vista, que justamente además es ser un diputado, pero de una provincia, digamos, no sea ni de Buenos Aires ni de la capital, que lamentablemente acaparan buena parte de la discusión pública, porque son muchos más además. Quería saber un poco cómo estás viendo lo que pasó con la discusión de la ley ómnibus, ahora ex ley ómnibus o ex proyecto. Y bueno, primero por ese lado, ¿cómo estás viendo esa discusión? Que se suponía que era una discusión estratégica y fundamental y ahora ya de golpe parece que no está más. ¿Qué pasó con lo que pasó en el Congreso para vos, Karim? Mira, yo tuve la posibilidad en el Congreso, los primeros 2 años, tuvimos un bloque provincial de 4 diputados nacionales, y después tuve la posibilidad de integrar lo que se denominó después el bloque de Unión por la Patria, lo que sería ahora. La diferencia de los cuadros técnicos de apoyo y de sustento para los legisladores fue muy distinta. Cuando teníamos el bloque de 4, prácticamente cada uno de los legisladores teníamos que hacer toda la tarea sobre todos los proyectos, y cuando fuimos ya a un bloque más consolidado, con cuadros técnicos
más preparados, comenzamos a recibir el apoyo de esos cuadros técnicos para desarrollar nuestra tarea como legisladores. Lo que yo vi o veo en el Congreso, tal vez de un oficialismo, es una improvisación bastante fuerte y bastante bochornosa en algunos momentos, y creo que eso es parte de lo que está pasando en el Congreso, y creo que era uno de los riesgos de lo que fue la consagración final de un candidato como Javier Milei. Creo que esa improvisación hay veces que la veo en muchas áreas del gobierno, y creo que eso, si vos lo sumás a la crisis social, económica, política que tiene la Argentina, es un caldo de cultivo bastante fuerte, ¿no es cierto? Bien. Karim, ahora pasó a Pachi. Simplemente te quería preguntar, porque vos estuviste en una banca, si hubieras votado en contra de la ley ómnibus, y desde ese punto de vista te tratan de traidor y delincuente. Es decir, no qué pasa con lo que te pasa a vos, sino cómo ves el rol del presidente tratando de traidor, delincuentes, dando desde un comienzo también la espalda al Congreso, porque vamos a ser sinceros, así fue. Hoy en día se cree de que va a gobernar por decreto, creo que eso es lo que están hablando en el entorno y es la información que a mí me llega. También con respecto al presidente, cómo se ha manejado en una red social, de qué manera también lo ha hecho. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, primero el tema de las listas y no listas no es nada nuevo en Argentina. Yo recuerdo C5N, TN, haciendo listas de los legisladores de cómo y cuándo votaban con foto. E incluso recuerdo en la 125, que incluso en algunos medios periodísticos incluso ponían las direcciones de algunos legisladores. Terrible. Lo que sí es nuevo es que el presidente, en su manera de comunicar, y esa vorágine y ese estilo nuevo de hacer política o de denostar la política, no te sabría definir bien cuál es la estrategia, que lo haga el presidente o que lo hagan las redes sociales del Estado, que es una situación mucho más compleja. Ahí apuntaba. Cuando el Estado tiene su estructura de comunicación dedicada a este tipo de actitudes políticas, es complejo y es peligroso a la vez. Porque la potencia que tiene el Estado es muy distinta a la que tienen los particulares, incluso los partidos políticos. Entonces, por lo menos a mí me preocupa muchísimo. Creo que es un clima donde apuestan a profundizar nuevas grietas, porque la verdad que ya ni siquiera estamos en la grieta de la que hablamos tantos años, sino que creo que acá hay una grieta mucho más profunda y distinta, y yo veo que en la política argentina se discute con un nivel de posverdad que a veces es muy difícil ver de qué estamos discutiendo realmente. Es verdad. Ahora, Karim, el punto es el siguiente. ¿No tenés que tener, en cierto modo, una postura dialoguista con quienes trabajan en la Cámara de Diputados y de Senadores, en lugar de una cultura de la transformación y de la anulación que estamos tan acostumbrados? Con esto cierro. No, por supuesto. Imagínate, yo creí y sigo creyendo, y cada uno de los escritos que yo hago apuestan al diálogo y al consenso como la herramienta de donde la Argentina puede encontrar el camino. Cada vez que nosotros tenemos procesos de destrucción de los canales de diálogo como lo que estamos viviendo, estamos muchísimo más alejados de encarar un camino que nos lleve a algún lado, por lo menos. Creo que esa es la apuesta del gobierno. Creo que mediante la parte discursiva trata un poco de tapar todo lo que es la inexperiencia y la impericia de muchos de sus funcionarios, y bueno, es lo que nos toca vivir como sociedad, como país, y como parte del proceso de destrucción del sistema político argentino, que en algún momento hay que sentarse entre todos los sectores políticos y plantar las bases para tratar de refundar el sistema político argentino que nos permita tomar decisiones que nos permitan que el país pueda empezar a encarar algún proceso en alguna dirección, porque lo que estamos haciendo es dando vuelta en la misma decadencia política, institucional y social que venimos hace mucho tiempo. Bien. Pachi.
Tal vez una de las cosas que llaman más la atención de este gobierno es que, como bien decías, Karim, en realidad muchas de estas cosas ya existían, ¿no? Lo de las listas, incluso la confrontación, son cosas que estaban, pero él las radicaliza, y tal vez una innovación es que da la sensación de que gobierna más para Twitter, o gobierna poniendo la comunicación mucho más adelante que los logros del gobierno. Y me pregunto, esto es una hipótesis que se ha planteado incluso, de que en realidad toda la discusión del Congreso lo hizo para exponer a la oposición que no lo deja gobernar, y porque en el fondo lo que va a hacer es aplicar un ajuste brutal, y básicamente con esto lo que quiere es echarle la culpa de tuvimos que hacer un ajuste más duro porque no apoyaron las normas que nosotros proponíamos, que cualquiera que haya leído el proyecto de la ley Ómnibus sabe que no tenía nada que ver. Pero te quería preguntar cómo estás interpretando esto, o cómo crees que debería interpretarse esta estrategia del gobierno para, bueno, tanto en la comunicación como en los lineamientos de lo que está planteando como una supuesta transformación del Estado. Bueno, en relación a esto agrego solo, Karim, te bauticé de todas las maneras. Karim, agrego lo siguiente: el presidente de la Nación le puso correcto a Lady Market, una cosa así, es decir, le puso correcto a alguien que dijo, ¿y ustedes no creen que el presidente puso a prueba a la casta? Porque empecemos a sincerarnos, esto lo dijo porque no le salió la ley Ómnibus. Si le hubiera salido la ley Ómnibus no puso a nadie a prueba de la casta. Y correcto colocó el presidente, la verdad un poco fuerte, pero viene en alusión, aparte Lady Marque, con todo respeto Lady, pero no tendrías un peso político como para estar hablando, pero sí formando parte del equipo de comunicación, porque indiscutiblemente lo es así. Ahora sí te hago el pasaje, Karim. Mira, yo creo, o sea, vamos por partes en el análisis. Primero creo que ellos le hablan a través de un canal de comunicación en donde se sienten fuertes, que es las redes sociales y principalmente Twitter, donde evidentemente tiene el apoyo de cierta, o por lo menos así lo observo yo, de cierta gestión de la propia empresa de difusión, lo que también es preocupante por lo que representa el medio en la comunicación en la Argentina y en el mundo, ¿no es cierto? Ese concepto de libertad, y la libertad es lo que yo digo, es medio complejo para administrar una red social. Yo creo que apostó por ahí. Creo que el gobierno, con el proyecto de la ley de bases, tenía dos esquemas, uno de máxima ganancia y uno de ganancia mínima. El de máxima ganancia incluía un poco la devolución a los sectores que en definitiva terminaron redactando este proyecto, que eran los sectores económicos que se beneficiaban con muchas de las disposiciones. Y el sector de mínima es la profundización del discurso político del presidente. Hay muchos sectores que quedaron con la servilleta puesta en el cuello para que salga la ley de bases, y creo que el gobierno apostó a la ganancia de mínima, que era profundizar el discurso político. Creo que después una cosa es lo que uno puede decir y recibir de una red social, y otra realmente es el clima de la calle o el ambiente que hay en la calle, ese microclima de posverdad en donde todos reafirman lo que uno dice que se da en las redes sociales. Es bastante inocente para medir lo que es el clímax político, social y económico de la calle. Y creo que ese tal vez puede llegar a ser uno de los errores del gobierno. ¿Sabes lo que pasa, Karim? Que me da la sensación siguiente, que a vos las redes te pueden ayudar, y más con lo que es la juventud, a ganar una elección. Estamos de acuerdo, y eso fue un atributo muy importante del presidente Javier Milei. Ahora, gobernar no se gobierna a través de las redes, y creo que esto también está puesto de manifiesto. Te quiero preguntar algo. ¿Cómo está la situación específicamente en San Luis? ¿Por qué? Porque uno siempre habla del AMBA, pero el interior, muchas veces te dicen el interior del interior. Yo vivo en el interior profundo, como si hubiera un exterior en un mismo país. ¿Cómo está la situación en San Luis? ¿Cómo se vive en San Luis, que vos tenés el feedback del gobierno de Javier Milei? Me interesa mucho porque un país es federal, y si hablamos de federalismo, bueno, hablemos de qué pasa en las provincias. Bueno, fíjate vos que San Luis
ha tenido diferentes etapas en la historia reciente de la Argentina con respecto a su administración. Ahora, tristemente, esta crisis nacional se nos suma con una realidad del gobierno provincial en donde el anterior gobernador Alberto Rodríguez Sá terminó destruyendo no solamente el modelo San Luis, que era el modelo de equilibrio fiscal de la provincia, sino que terminó dejando a la provincia con una deuda estructural y proyectada en el tiempo, lo que condiciona muchísimo al nuevo gobierno de Claudio Poggi en la ejecución de sus políticas públicas. Entonces a eso se nos suma este proyecto de gobierno nacional que pretende generar una política centralista en la Argentina, que no es nueva, pero lo que sí es nuevo es que sea parte de una plataforma política explícita de un gobierno nacional. Así que con muchísima preocupación y bueno, buscando volver a retornar al esquema del San Luis, que tiene estabilidad fiscal y que eso nos permitía muchas veces tener autonomía en las decisiones propias de la provincia. Así que creo que ese es el camino que ha trazado también el gobernador Claudio Poggi, y en ese sentido, por lo menos con esa esperanza de volver a retornar a un modelo que conocemos mucho los puntanos y que nos dio muchas satisfacciones en el pasado, ¿no es cierto? Bien, ahora le paso a Pachi, pero antes te quería preguntar, Karim, sobre, vos sos productor agropecuario, ¿cómo está la situación? ¿Cómo la percibís? Mira, yo soy productor agropecuario, pero del sector ganadero. Exacto, sí, te leí. Generalmente lo que veo de los otros productores, por nosotros la zona noroeste de San Luis ganadero y la zona noreste es agropecuaria de producción de cereales. Por lo que yo veo, primero que ahora estos calores y esta sequía ha bajado muchísimo las expectativas de los RINDEX. Exacto. Lo que puede llegar a ser a complejizar lo que se esperaba, las expectativas de cosecha. Eso me preocupa mucho, lo vi también en otros sectores de la región de la Pampa Húmeda, esa merma o esa disminución de la proyección. Bueno, ayer lo vi con un productor agropecuario, Karim, de Córdoba, y hablé con un productor de la Pampa Húmeda, y lo que me dijeron ambos es, olvídate, Ale, de una cosecha récord como se tenía planteada. Exacto, se pierde mucho, aparte agarró el maíz en una etapa de floración, ¿viste? Todas esas cuestiones que son técnicas, pero que tienen que ver en definitiva tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos, porque las divisas en gran parte las genera la producción agropecuaria en la Argentina. Y calculá vos que todo el proceso de desestabilización, o gran parte del proceso de desestabilización de la Argentina, más allá de otras aristas, pero un impacto fuerte dentro de la línea de flotación fue la sequía para el proceso político anterior. Así es. Entonces eso me preocupa y mucho, más con este estilo de gobierno que cree que los números cierran con la gente afuera. La verdad que me genera muchísima preocupación. Bien, Pachi. Pensando en la ley, ex ley o ex proyecto de ley, bueno, obviamente se cayó por una impericia del propio bloque oficialista, pero Unión por la Patria, que vos formaste parte de alguna forma de la etapa anterior, pero aplaudió esto. Yo quería saber si vos estabas de acuerdo con la idea de aplaudirlo, en el sentido de que es mejor que no exista, si creés que alguna de las iniciativas que estaban en el proyecto por ahí eran buenas, porque, bueno, algunos de los diputados dialoguistas celebraban, ¿no?, cierto tipo de iniciativas. Si vos alguna de esas las rescatás o creés que habría que rescatarla, y más en general lo que quiero saber es, vos teniendo en cuenta que sos desarrollista, que tenés una mirada muy puesta en la producción y en el empleo, que claramente están sufriendo mucho en Argentina, ¿qué crees o cómo crees que tendría que ser el abordaje para esto en esta crisis que es tan profunda? Karim. Mira, yo creo que hay cuestiones que es necesario replantear en Argentina. La ley, bueno, viste que tenés dos patas en este proceso reformista. Una de esas patas era la ley ómnibus y otra pata era el decreto de necesidad de urgencia dictado por Javier Milei. Uno de los ejemplos que yo veo de lo que es encarar las cosas por donde no se debe, tiene que ver con lo que es la reforma laboral impulsada y que terminó impactando en el sistema judicial, donde ya se estaba generando en Argentina un clima donde se habían sentado gremios, empresarios a trabajar en un proceso de reforma que permita
que la Argentina salga del estancamiento de la generación de puestos de trabajo registrados, que es el que viene hace mucho tiempo. Y la verdad que esta bomba del DNU y de la imposición unilateral de una reforma laboral lo que termina haciendo es destruyendo todo ese tejido de consensos que se iba generando y termina alejándonos de esa posibilidad. Ahora termina revitalizando a sectores gremiales que no tenían legitimidad hasta el momento, porque vuelve la lucha contra esa normativa, termina deslegitimando a sectores gremiales que estaban sentados en esa mesa o que estaban participando de esa construcción, a lo mismo que los sectores empresarios, y revitaliza 3, 4 empresarios que aplauden este esquema, creyendo que la imposición de una reforma laboral puede tener vida en la Argentina. Eso pasó en todos. Que es necesario revisar con el funcionamiento de las diferentes empresas del Estado en Argentina o la participación del Estado en diferentes empresas, eso seguro. Ahora, imponer lo que eso signifique volver al esquema privatizador de su momento, oscuras entre gatos y medianoche, es muy complejo. Que nosotros tenemos que revisar, evaluar y hacer mucho más eficiente el funcionamiento de nuestros institutos de desarrollo de ciencia y tecnología, por supuesto, no tengo ninguna duda. Ahora, con este decreto, una de las cosas que se hacía era renunciar a la ciencia y tecnología. Con este decreto no, con esta ley ómnibus. Era hacer que la ciencia y la tecnología dejen de ser una política de Estado. Y para mí eso es una bala a la esperanza de generar un país desarrollado en el futuro. Yo creo que la ciencia y la tecnología como política de Estado lo que terminan generando es un proceso de rebeldía hacia la División Internacional de Trabajo que quiere que Argentina siga siendo productora de materias primas. Entonces, ahí no me van a encontrar nunca en ese sentido. El esquema de la reforma del sistema de jubilaciones también es otro esquema que requiere de un consenso. Nosotros no podemos ir banquineando de gobierno a gobierno, modificando las fórmulas de las jubilaciones según convenga por el panorama económico que se prepara un determinado gobierno. Entonces, ese tipo de cosas requieren de la Argentina de un esquema de consensos que no es el que está dispuesto, por supuesto, a explotar el gobierno, ¿no es cierto? Un gobierno que es unipersonal, por supuesto, es muy difícil convencerlo que los órganos colectivos del Estado son los que tienen que resolver estos temas. Y eso que todavía no entró a jugar el tercer poder que tiene el Estado para la resolución de estos conflictos, que es el Poder Judicial, que cuando entre seguramente veremos un ataque fuerte por parte del Poder Ejecutivo hacia ese poder. Karim, ¿se ajustó la casta? Yo creo que en la Argentina el concepto de casta está muy bien localizado y creo que de ninguna manera estas reformas impactaron en un sector que tiene que ver con la casta. Creo que el sector que tiene que ver con la casta implicaba una reforma política que tiene que ser una reforma profunda e importante, que tiene que ver con reformas en todos los sectores de representación, no solamente con los sectores de representación pública que tienen que ver con la administración de bienes del Estado, sino también con sectores como los gremios, etcétera, y que tiene que ver con una manera de generar política. Yo creo que la crisis de representatividad es un fenómeno interesante si estamos dispuestos a hacer las modificaciones. Ahora, si es un speech de campaña, es medio difícil, ¿no es cierto? Si vos seguís diciendo que estás en contra de la casta y tenés el reciclado de distintas generaciones de políticos dentro de tu gobierno, es muy difícil que eso deje de ser un discurso vacío y solamente vendible en Twitter donde no haya respuesta. ¿La casta no permitió que salga la ley ómnibus? Creo lo que no permitió que salga la ley ómnibus es la torpeza y el empecinamiento en una manera de creer que se puede conducir este país por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Karim, el ministro Luis Toto Caputo de Economía dijo que va a haber más ajuste. El ajuste claramente no es a la casta, el ajuste es al pueblo. ¿Hasta dónde se puede ajustar? Mira, yo creo que los esquemas de ajuste que plantean están dados desde funcionarios que el único sector que conocen del país tiene que ver con su escritorio, ¿no es cierto?
La verdad tiene un desprendimiento con la realidad del país muy, muy profundo. Yo siempre me quejo de la conformación de los gabinetes con gente prácticamente de Capital Federal y a lo sumo del AMBA. Y creo que eso genera mucho perjuicio para la Argentina porque muchas veces las realidades existentes en el interior no se observan. A veces me quejaba de forma de haciendo algún chiste que si vos sos del interior, el primer lugar donde te ofrecen es el Ministerio de Agricultura y el único que parece que podemos ocupar las personas que venimos del interior o los dirigentes. Y la verdad que es una visión muy triste y muy chata de la Argentina, donde tiene dirigentes y experiencias de gestión muy ricas y muy interesantes. Igualmente la Argentina atraviesa un proceso de reforma política, que a algún lado irá a conducir. Yo soy de los que creen en el proceso dialéctico de Hegel, de tesis, antítesis y síntesis. Bueno, parece que me hubiera escuchado toda la vida. Yo digo eso en todos los programas. Yo creo en el pensamiento hegeliano, tesis, antítesis para crear la propia síntesis. Pero una cosa fantástica. Sí, y eso analizo todos los procesos yo, con esa teoría, y acá me parece que estamos saltando la síntesis, porque vamos de tesis a antítesis, de antítesis a tesis, ¿viste? Yo creo que era la oportunidad de que la Argentina tuviera una síntesis entre las visiones de país que se transformara a través de un acuerdo, ¿no? Bueno, ahora con respecto al interior, aparte de lo que estás diciendo que siempre fue así, hubo muchos cargos de Córdoba colocados por el schiarettismo en este gobierno, es una realidad. Ayer se estaba poniendo en duda porque una diputada es la esposa de Giordano y estuvo en contra de una de las partes y los artículos de la ley ómnibus, por eso se estaba planteando si el funcionario continuaba en el ANSES o no, y creo que tiene una duración al respecto, y se estaban planteando todos aquellos funcionarios de Córdoba si se mantenían o no en el gobierno. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, no creo igualmente que la participación del schiarettismo dentro del gobierno de Javier Milei fuera tan profunda. Después te haría una división entre Schiaretti y Ayora. No creo que formen parte de la misma visión política federal, ni siquiera de los mismos acuerdos políticos. Eso ya te da una pauta, porque el que gobierna ahora Córdoba es Martín Ayora, que tiene una personalidad propia, deriva mucho más del riñón de la Sota y de los jóvenes que había formado de la Sota. Fue en su momento intendente de San Francisco de Córdoba. Toda su trayectoria te invita a pensar que va a tener una posición política muy diferente a lo que fue el estilo de gobernanza de Schiaretti y su vínculo con el centralismo porteño. Eso por lo menos marca. Yo creo que, y le tengo una ficha puesta en que puede llegar a ser uno de los gobernadores que puede representar una fuerza del interior que a mí me parece muy interesante, por lo menos para discutir los temas que tiene pendiente de desarrollo la Argentina y su vinculación con las fuerzas políticas y productivas del interior. Y después, la verdad que con este estilo de gobernanza del gobierno de Javier Milei es muy difícil predecir nada. A mí me resulta muy difícil generar una proyección sobre lo que puede estar. Yo sí creo que de la caída de esta ley o de este proyecto de ley se va a terminar generando la necesidad de generar primero un bloque en las cámaras que tenga directamente incluido el PRO adentro, que no sé qué pretenden disimular. Creo que hay una vocación de ambos sectores de unirse, e incluso creo que va a haber un salto de calidad tal vez en la conducción de ese interbloque, poniendo gente con mayor experiencia. Porque más allá que uno pueda o no compartir las ideas, las proyecciones, las visiones sobre la Argentina, que este tipo de discusiones terminen así, con esta mala praxis o esta impericia política, termina generando un daño importante, porque vos le restás seriedad a uno de los organismos del Estado por culpa de la impericia de determinados sectores del oficialismo nacional. Pero yo creo que eso va a terminar pasando, y lo que va a terminar pasando es lo que decía Pichetto, lo que pedía Pichetto, entre comillas, que es que haya un gobierno de coalición, más que un gobierno unipersonal,
y así creo que va a terminar seguramente integrando el PRO y fuerzas cercanas al PRO con mayor fuerza el gabinete, porque hasta ahora lo que hizo Patricia Bullrich y Petri fueron en soledad prácticamente integrar sus gabinetes. A Petri no creo que haya habido alguno del radicalismo que lo haya acompañado, y bueno, y a Patricia Bullrich muy pocos. Imagínate que el chofer de Patricia Bullrich terminó ocupando una secretaría. Entonces ese tipo de cosas hay que seguramente mejorarlas por la vida institucional de la Argentina. Después uno puede coincidir o no con las políticas que toman en cuenta. Karim, por lo menos para finalizar yo, en Unión por la Patria, ¿quién te representa hoy? Mira, yo tengo muy buen vínculo y muy buena relación con Sergio Massa y todo el equipo del Frente Renovador. Me referencio en esa manera, por lo menos, de pensar la realidad nacional. También me gustaba, yo soy de los que empezó el esquema de las elecciones del año pasado pensando en que los caminos de la Argentina debían ser o Sergio Massa o Horacio Rodríguez Larreta, que eran tipos que planteaban un consenso general y ver después en un futuro ese consenso con esas dos figuras políticas celebrando y planteando 4 o 5 puntos donde la Argentina pudiera avanzar con un consenso básico. Eso no solamente que no se dio, sino que estamos en el otro extremo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pregunta te gustaría si tenés de cierre? Porque viste que te absorbo a veces. Es verdad lo que te dije en un inicio, Karim. ¿Pachi? Me quedó muy resonante la idea de hegeliana de la tesis, la antítesis, la síntesis, obviamente la evolución de la conciencia sobre el estado de la Argentina. Claro. Podríamos pensar, ¿no?, si en un nivel más estructural este colapso que tuvo la ley puede estar sintonizando una especie de momento de antítesis y podría venir una síntesis. Todo esto que está planteado últimamente va un poco en ese sentido, y yo me pregunto, justamente pensando en el futuro, aunque me quedó claro que es muy difícil predecirlo y es algo evidente que puede pasar con el gobierno, a ver, yo me quedo con ese momento en el que los diputados aplauden que se cayó la ley, como si hubiera una especie de oportunidad que surja algo nuevo, y yo me pregunto si efectivamente existe esa oportunidad, si vos creés que hay una posibilidad de que algo nuevo surja a partir de ahí en este gobierno, o cómo ves la dinámica política que se abre por adelante, porque, a ver, ese momento de aplausos que parece una esperanza, se contradice con una imagen un poco aterradora de un gobierno que se ve arrinconado en una crisis terrible del país. ¿Cómo lo ves? ¿Vos ves algún tipo de posibilidad optimista? Karim. Mira, yo creo que los aplausos en las sesiones del Congreso son tan disímiles, sí, y a veces marcan más emociones que representan la tensión del sabido. Puede haber representado el fracaso de una manera de pretender imponer las cosas en un lugar donde los consensos deberían reinar. Eso puede haber significado, por lo menos así hubiera aplaudido yo, que no aplaudí nunca en la Cámara, esa es la realidad. Pero puede venir por ahí. Yo no visualizo que pueda haber grandes cambios. Creo que el presidente Milei tiene dos caminos a tomar. Tiene un camino en donde él puede llegar a ser a nivel internacional el representante de la idea liberal libertaria, y fracase o tenga éxito, él intentó imponer sus ideas, y tiene el camino interno donde la necesidad de los consensos puede hacer que esas ideas liberal libertarias no sean tan contundentes o tan maleables. Me acuerdo siempre de aquella frase de recadismo, que se quiebre pero que no se doble. Bueno, claro. Los dos caminos de Javier Milei es que su idea liberal libertaria se doble y pueda lograr algunas reformas, o persistir en que se quiebre y de última quedar como quien intentó llevar adelante las ideas de la libertad en la Argentina y en el mundo. Creo que ese debate se vio un poquito en Davos, donde dio un poquito de vergüenza ajena a la exposición del presidente, porque en realidad nos representa todo, ¿no es cierto? Karim, yo hablaría horas con vos. Tengo que continuar con otro entrevistado, pero es un placer, es un lujazo, aparte la templanza, el conocimiento, realmente brillante. Gracias, Karim, ha sido un lujo tenerte. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por la palabra, ha sido un gusto estar con ustedes y volver a charlar largo y tendido con ustedes y con Praxi, que hace mucho tiempo, si bien nos mensajeamos, charlar así de los temas es muy lindo y muy interesante. Les mando un gran cariño.
Un gusto, cuídate mucho. Y estuvimos con el político, desarrollista, productor agropecuario, abogado, fue diputado de la Nación en el periodo 2017-2021, Karim Alume. Fantástico, fantástico. Mi querido Paxi, también te despido a vos. Él te dijo Paxi, me gusta, como yo te decía al inicio, después Pachi. ¿Viste? Sos Pachi, escuela. Paxi. Estoy haciendo escuela contigo. Gracias, Paxi. Cuídate mucho, maestro. Igualmente. Que gran momento el de hoy, gran momento. Gracias. Hasta hablamos de Hegel. Sí, viste, como yo inicio los programas, pero una cosa fantástica. Alcoyana. Cuídate mucho. Codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista, corresponsal, obviamente desde Nueva York, Estados Unidos, Francisco Paxi Pachi, lo digo todos. Uranga. Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y ahora vamos a tener un momento también de cierre, de broches de oro, con quien a través de Rodolfo Tarroubellia siempre tengo el placer de entrevistar, porque este es el momento de Fundación Ecoconciencia. Presidente Rodolfo Tarroubellia, quien ha sido también presidente de CIFAL Argentina Unitar, realmente una persona con un conocimiento arrollador. Y cuando hablamos de Fundación Ecoconciencia, hablamos de un equipo realmente con una empatía extraordinaria con el pueblo y un equipo con una formación excelente, como lo es él, analista de violencia en conflictos en Fundación Ecoconciencia. He tenido siempre el placer de hablar con él. Estamos en diálogo con Sergio Reinaldo Rojas. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buen mediodía, ¿cómo anda? Un gusto. Acá. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. ¿Dónde estás? Acá me ibas a decir, ¿en dónde? Acá en Andagalá, con un poquito nubladito, está bueno, porque venimos de unas semanas medias calientes, de 46 grados, 43. Sí. Bueno, sí. Sí, se viene la lluvia, así que preparémonos, Sí, ya estamos. Sergio, te quiero preguntar, porque realmente cada vez que te entrevisto y decir analista de violencia en conflictos, en este caso de Fundación Ecoconciencia, me gustaría hacer una antítesis para que vos crees su propia síntesis. ¿Por qué? Porque tiene un hilo conductor con lo que veníamos hablando. Si vos decís analista de conflictos en violencia, la antítesis tiene que ver también con construir la paz. ¿Cómo haces la síntesis? ¿Cómo podemos construir la paz a través de esta capacidad tuya en Fundación Ecoconciencia? Sergio. Primero, romper con el esquema, porque vos en el esquema, digamos, esclavo de tesis y antítesis, vos siempre vas a apostar a superar el argumento ajeno. Entonces ahí está, eso es el problema. Muchas veces en el caso de la violencia, el argumento es violento y la respuesta suele ser mayor. No sé si me entendés. Entonces, sí. En el caso de la construcción de paz, lo que se hace es romper con el esquema, practicar con nuevas prácticas, como lo es, por ejemplo, el diálogo. ¿Cómo rompes con el esquema establecido y cuáles serían las nuevas prácticas, Sergio? Se requiere de mucho entrenamiento. Se requiere de mucho entrenamiento y se requiere de un acuerdo previo, porque en las comunidades o en la vida política de los países inclusive, muchas veces no hay esa voluntad de acuerdo, sino de ganar un punto. Sí. Y mientras sucede eso, no hay posibilidad ni de cese al fuego ni de cese de la violencia en ningún tipo de escala. Ese es el problema. Entonces, para poder generar justamente la paz, se tiene que entrenar mucho otros mecanismos, como se lo es en el caso de Ecoconciencia, que lo hace en todos los ámbitos donde genera actividades y aporta a la comunidad, es el uso del
este diálogo, ¿no? Fundación Ecoconciencia, por ejemplo, no solamente hace mesas de diálogo cuando se trata de temas súper conflictivos, sino que lo hace luego de los talleres que se dan en la Casa de la Paz, por ejemplo, los talleres de gimnasia para adultos, los talleres de cocina, los talleres de... Ahora hay un nuevo grupo de teatro, los ecodramáticos, está el grupo de música también que hacen baile. También se trabaja el tema del diálogo como una manera, después, digamos, de la actividad, se tiene un momento de mateada y de cada uno exponer cuáles son sus puntos de vista, ¿no? Y Fundación Ecoconciencia le da el aporte ese, a través de sus profes, de cuáles son los mecanismos del diálogo. Entonces, si no hay ese entrenamiento en las comunidades, es imposible, porque no hay voluntad, como te dije, de acuerdo, y no hay voluntad de resolución. Uno siempre tiene que pensar que para resolver un conflicto tiene que a veces despojarse de alguna vestimenta o de alguna idea, y tiene que saber generar esta posibilidad de que el otro me convenza. Y Sergio, eso es lo difícil de hacer ese man. Bájame a la práctica, porque vos has hecho muchísimos de estos trabajos y de las mesas de diálogo. Bájame a la práctica ese momento en el cual se pasó de detectar la violencia al diálogo y la paz. ¿Cuál es el momento que más recordás? Por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con el activismo, recuerdo en algunas oportunidades que existían muchos activistas ambientales. Sí. Pero de esos activistas ambientales, cuando se empezaban a resolver cuestiones específicas, técnicas, empezaba como un filtro, y empezaban a quedarse solamente los que tenían interés específico por el problema técnico. El resto, que es más voluntarioso y más ideológico, no encontraba de alguna manera una respuesta ante la respuesta. Entonces dejaba de participar. No sé si me logras entender. Clarísimo. Cuando vos solucionas un problema específico, concreto, científico, y lo solucionás en conjunto con la compañía, en este caso, aquel que va porque es anticapitalista y dice, no, yo a mí las multinacionales no, yo no quiero que estén directamente, no me importa si no contaminan este río, o si se soluciona un problema que podría llevar a consecuencias ambientales, dejan de trabajar. Por el simple hecho de que digamos, la intención es otra, o el simple hecho de participar se hace en base a una ideología y no a una cuestión específica. Entonces, por ahí eso hay que acordarlo previamente y decir, bueno, a ver, esta comunidad, por ejemplo, tiene tal problema, el agua, no tiene recurso hídrico para todas las fincas que tienen. Bueno, solucionamos el problema ese. Cuando vos solucionas un problema específico, automáticamente se desvanece todo el resto de las cosas. Y muchas veces se desvanece la gente también. Ay, qué bárbaro lo que estás diciendo. Muchas veces se desvanece la gente y muchas veces se desvanecen las caretas, ¿no es así? Totalmente. Bueno, es muy común en la política ver este tipo de operetas, digamos, lo hemos visto, yo sin ánimo de tirar por ningún lado, la gente con hambre ya no está en la vereda ahí de capital humano, pero tiene que ver con una cuestión que va más allá de eso. Entonces, por ahí, este mecanismo sirve para llegar al fondo de las cuestiones muchas veces. Fantástico. Sergio, por lo último que te voy a preguntar, ¿qué tiene que ver con presente y futuro en este rol que estás teniendo en Fundación Ecoconciencia? ¿Cómo lo percibís? Mira, Argentina en este momento necesita de mucho trabajo, necesita de sus recursos, y en este momento de crisis y en este momento en el cual se dirime qué va a pasar, entonces se tienen que solucionar muchas discusiones, se tienen que llegar a acuerdos en muchas discusiones que tienen que ver con eso. Entonces, a futuro
creo que estamos con un montón de trabajo porque tenemos que por ahí intervenir en lugares donde hay muchas posibilidades de riqueza directamente, porque nosotros trabajamos muchas veces en lugares que tienen que ver con actividades de mucha riqueza, como es la minería en el caso particular, en el cual se tiene que solucionar muchos conflictos. Entonces tenemos por delante mucho trabajo, y bueno, nos tenemos que proponer mejorar también nosotros para poder darle solución a esas cuestiones. Sos fantástico, yo te hubiera llevado a la Cámara de Diputados. Un cariño muy grande, Sergio, te adoro. Gracias. Y estuvimos con el analista en violencia de conflictos por medio de Fundación Ecoconciencia, aparte con una sabiduría extraordinaria, Sergio Reinaldo Rojas. Y nos despedimos, sí, hasta el próximo, que empezamos con este nuevo horario, 16 a 17, hasta el próximo jueves de 16 a 17, haciendo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Chau, gracias, los amo.